La historia que rodea al exesposo de Angélica Vale en las últimas semanas ha generado un nivel de impacto que pocos esperaban. No se trata solo de un rumor o de una polémica pasajera, sino de una serie de acontecimientos que han tomado un giro tan inesperado y tan humano que resulta inevitable sentir empatía, preocupación e incluso desconcierto. Lo que ha sucedido en su vida reciente ha sido descrito por quienes lo conocieron de cerca como algo increíble, perturbador y profundamente triste, no solo por las circunstancias mismas, sino por el modo en que éstas han terminado afectando cada rincón de su vida personal, emocional y profesional. Todo comenzó como suelen empezar las historias difíciles, con señales pequeñas que muchos decidieron ignorar. Tras el divorcio con Angélica Vale, un proceso que siempre se manejó con respeto, madurez y discreción, algunos allegados empezaron a notar un cambio en él. No era un cambio brusco ni escandaloso, sino una especie de desgaste emocional que se fue acumulando, un cansancio constante en su mirada, una pérdida de rumbo que otros describían como un vacío extraño. Aunque trataba de aparentar normalidad, fue evidente que el divorcio lo golpeó más de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. Las personas suelen asumir que cuando una relación termina, simplemente se pasa la página, sin embargo, para él no fue así. Con el paso del tiempo, empezó a lidiar con conflictos internos que no sabía cómo manejar. Su carácter, antes sereno y bastante centrado, comenzó a dar señales de desgaste, y pronto su comportamiento empezó a tornarse errático, confuso e incluso impulsivo. No se trataba de maldad ni de una intención consciente de dañar, sino de un desorden emocional que se desbordaba sin control. Su familia y algunos amigos insistían en que buscara ayuda profesional, pero él insistía en que podía con todo, que era temporal, que lo superaría. La presión mediática tampoco ayudó. Aunque Angélica Vale siempre mostró respeto hacia él y jamás expuso detalles del divorcio, el público y algunos medios comenzaron a especular sobre las causas de la separación. Cada comentario, cada rumor, cada insinuación de prensa sensacionalista lo afectaba más de lo que mostraba. Lo más perturbador, según personas cercanas, fue observar cómo su vida profesional también comenzó a sufrir un deterioro notable. Proyectos que antes manejaba con excelencia empezaron a retrasarse. Su reputación laboral, antes intachable, comenzó a verse afectada por errores, ausencias, discusiones innecesarias o decisiones impulsivas. Algunos colegas lo describían como irreconocible, no por agresividad, sino porque parecía perdido, atrapado en una nube de pensamientos oscuros y una tristeza que no sabía expresar con palabras. Hubo momentos en los que intentó recuperar el control. Se acercó a personas que consideraba de confianza, trató de explicarse, buscó refugio en actividades que solían darle paz. Pero el problema era más profundo. Su crisis emocional ya no era un episodio momentáneo, sino una acumulación de angustias, inseguridades y dolor sin resolver. A esto se sumó una gran presión interna, el miedo a decepcionar. Durante años, construyó una imagen de hombre fuerte, disciplinado, responsable. Y ahora, enfrentarse a sí mismo, reconocer su vulnerabilidad, aceptar que necesitaba ayuda, se convirtió en un desafío demasiado grande. Esa negación lo llevó a tomar decisiones impulsivas, a reaccionar de forma exagerada ante pequeñas situaciones, a desconfiar de personas que solo querían apoyarlo. Los que lo rodeaban describen esta etapa como un periodo gris, donde su energía parecía apagada y su capacidad para enfrentar la vida disminuida. Y aún así, trataba de seguir adelante, aunque cada paso le pesara más y más. Uno de los aspectos más tristes de toda esta situación fue cómo afectó su vida personal. Relaciones que antes eran sólidas comenzaron a fracturarse. Personas que lo apreciaban, al no saber cómo ayudarlo, empezaron a alejarse poco a poco. No porque no lo quisieran, sino porque estaban confundidas, cansadas o incluso superadas por los cambios tan bruscos en su comportamiento. Esta soledad se volvió especialmente difícil cuando comenzaron a surgir rumores más fuertes, algunos exagerados, otros incluso inventados, que lo colocaban como responsable absoluto de todos sus problemas. Mientras tanto, Angélica Vale, quien siempre ha sido una mujer de gran corazón, vivía un proceso complejo. Aunque su relación había terminado, nunca deseó su mal. Le dolía escucharlo involucrado en rumores, le dolía ver que su vida personal parecía hundirse y que sus decisiones lo estaban alejando de todo lo que alguna vez valoró. Sin embargo, ella entendió que había límites, que aunque quisiera tender la mano, no podía asumir la responsabilidad emocional de un problema que él necesitaba enfrentar por sí mismo. Lo más perturbador de esta historia no es un hecho concreto, sino el conjunto de situaciones que fueron construyendo un ambiente tenso, triste y emocionalmente frágil. Ver a alguien que alguna vez tuvo estabilidad perderla tan lentamente fue un proceso difícil para todos los involucrados.
Su comportamiento, lejos de ser malicioso, fue el reflejo de una persona atrapada en su propia tormenta interna. Hoy, muchos esperan que pueda encontrar la claridad, la paz y la estabilidad que ha perdido. Porque más allá de la polémica, más allá de los rumores y más allá del daño emocional que ha vivido, continúa siendo un ser humano con una historia compleja. Pueda reencontrarse con la versión más sana y fuerte de sí mismo. Nadie imaginó que lo que estaba ocurriendo con el exesposo de Angélica Vale tomaría un giro tan oscuro, tan inesperado y tan difícil de comprender. Lo que comenzó como simples comportamientos extraños después del divorcio terminó convirtiéndose en una situación tan perturbadora que incluso quienes lo conocían desde hace años quedaron en shock al descubrir lo que realmente estaba sucediendo. La verdad, que había permanecido oculta por meses bajo rumores confusos y señales que muchos decidieron ignorar, finalmente salió a la luz, y fue tan aterradora, en un sentido emocional y psicológico, que cambió por completo la percepción que su familia tenía de él. Lo que acabó saliendo a la luz fue una verdad emocionalmente devastadora. Él atravesaba un colapso personal tan profundo que había perdido por completo el control de su vida. Su mente estaba sumida en un caos que él mismo no podía explicar, una mezcla de ansiedad intensa, confusión constante y decisiones precipitadas que lo alejaban cada vez más de la gente que lo quiso. Ese deterioro emocional que durante meses había estado silenciado por su orgullo y su negativa a pedir ayuda estalló de una forma que su familia jamás vio venir. Cuando finalmente se supo que había estado luchando en silencio con una crisis interna que lo consumía día tras día, la noticia cayó sobre todos como un golpe inesperado. Eso fue lo aterrador, descubrir que él había estado completamente solo en una tormenta que nunca compartió con nadie. Los rumores que circularon hicieron el resto del daño. Al difundirse información incompleta, exagerada o mal interpretada, se creó una bola de nieve imposible de detener. Lo pintaban como inestable, como alguien peligroso para sí mismo, como alguien que había perdido toda dirección, y aunque mucho era falso o distorsionado, lo más triste es que si había un núcleo de verdad, él estaba sufriendo. Para la familia, ese descubrimiento fue una tragedia emocional. No porque él hubiera cometido un acto terrible, sino porque se dieron cuenta de que lo habían perdido antes incluso de darse cuenta. Lo más doloroso fue ver cómo sus hijos, confundidos, heridos y llenos de incertidumbre, comenzaron a alejarse. No querían hacerlo. El distanciamiento no fue por rencor, sino por desorientación. Verlo así perdido, irreconocible, atrapado en sus propios pensamientos y sin saber cómo reaccionar ante el mundo fue demasiado para ellos. A veces, la mente humana puede volverse un laberinto tan oscuro que los demás no saben cómo acercarse sin perderse también. Esa fue la tragedia. No una acción dramática ni un hecho peligroso, sino el colapso de toda una estructura familiar por culpa de algo que nadie supo ver a tiempo. Y el rumor que circuló, el que muchos tomaron como una exageración o como prensa sensacionalista, terminó creando una imagen distorsionada que lo dañó aún más. Se habló de episodios, de comportamientos extraños, de momentos de desconexión total. Aunque mucho era falso, lo cierto es que su estabilidad emocional sí estaba quebrada. Y cuando ese tipo de rumores se mezclan con realidades dolorosas. Su familia lo intentó apoyar al principio, pero la verdad es que él ya había construido un muro tan alto y tan sólido alrededor de su dolor que nadie logró entrar. Fue entonces cuando ocurrió lo más triste, sus hijos perdieron contacto con él. No por falta de cariño, sino porque él mismo se fue aislando, empujado por la vergüenza, la culpa, la confusión y ese miedo constante a ser visto como alguien roto. Y lo aterrador de esta historia no es una acción que haya cometido, sino el proceso silencioso que lo llevó a desaparecer emocionalmente. Es terrorífico cuando un ser humano se pierde dentro de sí mismo, cuando su propia mente se convierte en un lugar del que no sabe salir. Y eso le pasó. Pasó de ser un hombre fuerte, seguro y responsable a convertirse en una sombra de lo que fue, atrapado en sus pensamientos, desconectado de su entorno, sin una mano que él aceptara y sin una salida que él fuera capaz de ver. La tragedia para sus hijos fue comprender que el padre que conocían ya no estaba presente emocionalmente. Aunque seguía vivo, respirando y físicamente ahí, no era el mismo. Y eso duele más que cualquier hecho material. Para ellos, fue como perder a alguien sin haberlo perdido del todo. Un duelo silencioso, sin explicación, sin respuestas claras. Hoy, la familia vive en un estado de preocupación constante. Nadie sabe si él logrará recuperarse por completo. Nadie sabe si podrá restablecer ese lazo emocional con sus hijos. Nadie sabe si podrá volver a encontrarse con la versión estable de sí mismo. Y aunque muchos siguen hablando del tema como el rumor que lo cambió todo, la verdad es que lo que realmente ocasionó esta tragedia emocional fue el cúmulo de silencios, de emociones reprimidas, de miedos que nunca verbalizó,
y de un dolor interior que creció hasta desbordarse sin control. La historia entre Otto Padrón y Angélica Vale siempre pareció estar marcada por dos fuerzas que caminaban juntas, aunque a veces parecían encontrarse en direcciones opuestas, el amor y la responsabilidad. Ambos venían de mundos distintos, pero compartían algo en común, un deseo profundo de construir una familia estable, lejos de los reflectores que, irónicamente, en lo más íntimo de su vida personal, Otto siempre se caracterizó por una disciplina casi perfecta. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas, a tomar decisiones rápidas, a organizar, planificar y liderar. Pero esa misma fortaleza tenía un precio, nunca le enseñaron a reconocer cuando él también necesitaba apoyo. Su vida laboral exigía energía constante, viajes, reuniones, estar despierto para todos, excepto para sí mismo. En el fondo, él cargaba un cansancio emocional que rara vez expresaba. Su familia, sus hijos y Angélica eran su motor, pero también su mayor presión. Quería ser perfecto, no fallar, ser ese hombre fuerte que todos esperaban, y esa búsqueda de perfección lo empezó a desgastar. En su vida personal había una tristeza silenciosa que nadie notaba. No era por falta de amor, sino por la sensación constante de no estar a la altura. Esa culpa lo acompañaba a diario. Soy suficiente, estoy dando lo mejor, estoy fallando a quienes amo. Pocas veces hablaba de esto. Y cuando no se habla, lo que duele por dentro empieza a crecer. Angélica Vale, por su parte, llevaba sobre sus hombros una historia marcada por el brillo del espectáculo, pero también por una vida llena de exigencias. Desde muy joven tuvo que aprender a ser fuerte, a soportar críticas, a estar siempre de pie frente a un público que la amaba, pero que también la observaba desde todos los ángulos. En su vida personal, Angélica siempre fue una mujer de gran corazón. Ella ama intensamente, entrega con sinceridad y cree profundamente en la familia. Sin embargo, esa misma intensidad emocional a veces la hacía cargar con más de lo que podía sostener. Su tristeza no venía de un hecho puntual, sino de una acumulación de cosas: la presión mediática, la responsabilidad de ser madre, esposa, artista e hija, y sentirse constantemente juzgada por decisiones personales que nadie fuera de su círculo íntimo comprendía. Angélica amaba a Otto profundamente, pero también necesitaba ser comprendida, escuchada, acompañada. Y aunque él intentaba hacerlo, sus mundos internos estaban empezando a desconectarse poco a poco. Ambos se amaban, pero ambos tenían heridas que nunca se dijeron. La gente veía fotos sonrientes, entrevistas felices, momentos perfectos. Lo que nadie veía era las noches en las que Otto llegaba agotado y se quedaba mirando la nada, sintiendo que no podía más. Los días en que Angélica lloraba en silencio por llevar demasiadas cargas. Los esfuerzos mutuos que, aunque sinceros, a veces no alcanzaban para llenar los vacíos que cada uno guardaba. El amor no se acabó de golpe. Se fue apagando entre silencios, ausencias involuntarias, expectativas no dichas y un cansancio emocional que ambos, sin querer, iban acumulando. Cuando finalmente decidieron separarse, no lo hicieron desde la rabia, sino desde el reconocimiento de que ambos necesitaban respirar y reconstruirse como individuos. Fue un proceso doloroso, porque ambos sabían que la separación no significaba falta de cariño, sino una aceptación triste y humana. Habían dejado de caminar al mismo ritmo. Otto, ya separado, empezó a enfrentar su propio mundo emocional sin la red que alguna vez tuvo. Sintió la presión de los rumores, del qué dirán, del peso de sus responsabilidades. Su vida personal cayó en una etapa de confusión, desconexión y cansancio mental que lo dejó vulnerable. Angélica, por otro lado, intentó seguir adelante por sus hijos, por su carrera, por su propio bienestar. Pero en su corazón quedó un sentimiento agridulce, la sensación de que, aunque hubiera hecho todo lo posible, algunas historias simplemente no están destinadas a durar como uno desea. Ambos quedaron con cicatrices, ambos quedaron con silencios, ambos quedaron con recuerdos hermosos, y también con heridas internas. La separación los cambió, los volvió más humanos, más conscientes de sus límites, más sensibles a lo que realmente importa.